Vale, pues esto ya está en directo, chicos. Estamos en directo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Espero que se me escuche esto. Bienvenidos, chicos. Vamos hoy a empezar como ya... Bueno, como ya vinimos hablando estos días atrás, con Metal Gear, ¿no? Es una saga que estaba pendiente en el canal, el 3 en especial, porque el 1 y el 2 ya los hicimos hace ya bastante tiempo. Y bueno, tocaba el 3, ¿vale? Además, ya lleváis tiempo pidiéndome que lo suba. Y hoy toca, ¿vale? Hoy sábado nos toca... Pues tarde con Metal Gear, tarde de espionaje, tarde de manqueo seguramente, ¿vale? Porque además es un juego que hace mucho que no lo juego. Estamos en Play 3, aclarar, ¿vale? Que estamos jugando la versión HD Collection de Play 3. Y bueno, vamos a empezarlo, ¿no, gente? No sé cómo se va... cómo se va a escuchar esto porque... bueno, hace ya bastante tiempo que no grababa con la Play 3. Hace bastante tiempo. Y bueno, me he visto un poco caótico para grabar, ¿vale? Para conectarla, para hacer que se viese la imagen, porque la Play 3 tiene el sistema este del HDCP, que para el que no lo sepa es una... digamos, una protección que lleva Sony en la Play 3 para no poder grabar con capturadoras por HDMI, ¿vale? Y bueno, tienes que saltarte el HDPC y bueno, en fin, es un lío que ni me acordaba siquiera que era con esto, ¿vale? Así que espero que se vea bien, porque ya lo he probado antes de empezar el directo, obviamente. Y bueno, por ahora pues ningún fallo tiene que haber, pero bueno, ya sabéis que vosotros por aquí por el chat podéis ir diciéndome si va mal, se escucha mal, se va mal, se ve bien, en fin, lo que sea, ¿vale? Así que vamos a darle duro, chicos, a ver lo que no está hoy el directo. En teoría, lo tuvimos que empezar ayer, porque lo dije que lo íbamos a empezar ayer, pero en fin, no se puede todo en esta vida, ¿vale? No se puede todo en esta vida, me surgieron cosas y bueno... No se puede todo, así que vamos a... Hoy sí que sí, vamos a darle caña, chicos, así que... Un saludo a los que estéis por aquí. Vamos a... Voy a abrir el chat, un momento, a ver. Vale, decidme si me escucháis, porque no sé si está del todo claro esto puesto. A ver, un segundo, Sonido tiene, vale. Sonido sí que tiene. Vale, bueno, sí, está perfecto. Vale, ya os leo por aquí. Bienvenido el Tóxico, Rabim, José Antonio, Dark Lindsay y los que vais entrando. No lo he compartido, dame un segundo, de nada, ¿vale? Que le voy a compartir antes de empezar. Como no estaba compartido esta mañana. Es tontería, en verdad, porque ya seguramente los que me seguís en Twitter, bueno, ya sabéis que estamos en directo. Los que me seguís en YouTube, si quiere avisaros, pues sabréis que estamos en directo, ¿vale? Así que, let's go, gente. A ver, en teoría, para que no se acuerde o no sepa, ¿vale? Lo que es la historia de este juego, tiene un poco de historia relacionada con las anteriores partes, con el 2 y con el... Bueno, con el 1 no, pero con el 2 sí, ¿vale? Manejamos a Snake, obviamente. Y bueno, al empezar partida, pues vemos aquí. Nos pregunta si estamos jugando a la serie Metal Gear por primera vez. Vamos a decirle que no, obviamente. Porque, ya digo, jugamos al 1 y al 2 en el canal. Y no es la primera vez, obviamente. Aunque para mí en este sí que será la primera vez, Porque hace ya 1000 que no lo juego y ni me acuerdo del juego. Es que ni me acuerdo de nada, así que... A veces YouTube no avisa, bueno, sí. Que no avise, pues... Se enterará por Twitter o en fin, lo que sea, ¿no? Entonces... A ver... Vamos a decir esta opción. Me gusta Metal Gear 3. Me gusta Metal Gear 2. O el 1. Me gusta Metal Gear 3 sin ni siquiera lo he jugado, como para decir esto. Vamos a decirle que me gusta Metal Gear 2. Vale. Tenemos dificultad fácil, normal, difícil o muy fácil. Vamos a ponerlo en normal. Pues no me quiero complicar la vida, Es un juego con muchas muertes, mucho sigilo. Ya sabéis que yo el sigilo y yo no nos llevamos bien. Con lo cual, pues va a estar complicado si lo pongo en difícil, ¿no? East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Espero que se escuche bien ahora el audio, decírmelo, ¿vale? Si lo escucháis bajo, lo escucháis muy alto. Me ha costado un pelín regularlo antes. Buah, Kojima entra en acción. Buah, tío. Se vienen locuras con este juego, Está bien, ¿verdad? Vale, ok. Espérate, para mí sí que está un poco alto. Un momento. Le voy a bajar un poco para mí, Es que es súper raro porque tiene
2 puntos. 2 sobre 100 el volumen. Y fijaos lo que se oye, ¿eh? Madre mía. Bienvenido a Arsen, Squall. Con estadísticos. Vamos a darle caña. No te avisó de que empezaba. Bueno. YouTube es YouTube, ya lo sabemos cómo es. A ver, aquí Raiden no sale, ¿vale? Si no mal, no sale. Pero a lo mejor sí, no lo sé. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. Las voces están en inglés, ¿vale? O sea, eso no... Eso sí me acuerdo, que las voces estaban en inglés todas. Esto en Play 2 en su día no estaba capacitado el juego para que las voces estuvieran en español. Cosa que el 1 sí. El Metal Gear 1 ya sabemos todos que estaba traducido, pero los siguientes ya no. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Buah, es que se ve increíble, ¿eh? Esto para tener el porrón de años que tiene, se ve increíble, ¿eh? External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the alarm model. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Buah, tío, qué tensión ya que genera esto, ¿eh? Creo que, si no vi mal, y por lo que he visto, antes de hacer el directo, probándolo un poco y tal, empezamos en la selva, eso sí me acuerdo. Y no es porque la haya visto ahora, ¿eh? Sino porque me acordaba que empezamos en la selva y ya te daban las misiones y demás. Tienes que estar pendiente del típico codec, hablando con tus ayudantes, con el coronel, para empezar. Y luego ya no me acuerdo lo que venía, pero bueno. Virtual mission. No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission. Sounds like some kind of Las ranas. initiation ritual. Algo de eso me acuerdo, de las ranas. Era una misión del juego, ¿verdad? Opcional. Right. Que te daban un traje So o what algo así, no me exactly is acuerdo, this pero... wonderful mission? Así por encima me está viniendo a la mente eso de las ranas. About 2 years ago, Y creo que era algo de eso, ¿verdad? a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own Vale, ahora estoy notando que las voces se escuchan un poco bajo. Call it a crisis of conscience. Le voy a subir un pelín más, He ¿eh? left his country and his family Un behind pelín and solo. went over the Si me fence. paso me lo decís. Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely A ver to ahí. the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards.
I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets Madre mía, el tostón que nos soltaban antiguamente al empezar los juegos, ¿eh? El tostón era importante. Tienes que enterarte un poco de la historia, ¿no? Del juego, pero vamos. La nostalgia, esto es nostalgia pura, ¿eh? Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed Me acuerdo que de peque and we were going to get rid of them anyway. de estos vídeos no entiendo una mierda. Es que antiguamente, es que este juego no sé de qué año es. Creo que es del 2002 así, ¿verdad? Si no voy mal, tiene ya bastantes años. Y bueno, a mí me pasaba lo mismo, no me enteraba de nada. Del 1 sí, porque el 1 es más fácil. Pero de este, incluso el 2 también, ¿eh? Sí, las cinemáticas no voy a saltarlas, chicos. Las cinemáticas no es plan, ¿no? De que las saltemos. Tenemos que enterarnos bien del juego. Either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov Del 2005 es. handing him over to agents Madre mía. on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my side. Bienvenido, Javier. A tope ahí con Dragon Quest. We received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No. According to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best Bienvenido, Nicolás. This mission Los que would entréis, never have been chicos. possible if he was still in the research. Venga, esos likes arriba ahí a tope. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. A ver, ¿me deja ya empezar o qué, tío? Quiero jugarlo ya, Ah, mira, sí. Aquí es cuando ya nos tiramos en paracaídas. Ah, que puedo mirar por... Anda, puedo mirar a través de las gafas. Qué épico, ¿no? Para ver dónde caes, exactamente, qué bueno. Mira hacia arriba. ¿Qué pasaba si mirabas hacia arriba? Ya no puedo.
Once we've confirmed the rescue, Ahora, a ver. Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon Ah, will be dropped at mira. that point. Hostia, qué guapo. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about El logo 20 de minutes. Fox, qué guapo, tío. Once it's complete, the gunships Nah, es que no arm me will latch acuerdo onto de the nada de balloon este and juego. pull it up. The Fulton surface to air Entrarás con recovery sigilo system. pegando tiros, no lo sé. Familiar with the theory. Según me dé, no lo sé. Take it easy. It's been combat proof. No lo sé. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with two 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as two 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your La meals... cena, el desayuno y el resto de tus comidas las harás en el jungla. En plan, como diciendo, si te va mal, te buscas la vida, ¿no? Si te come un puma, o si te ataca un león, pues te buscas la vida. Te buscas la vida. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal si te tiras de un avión y caes en la selva? Nada. Un plan perfecto. Para infiltrarte. Un plan sin fisuras, tío. Toma. Podríamos decir que el Solokov en España sería como Fernando Simón. Madre mía, tío. Es que encima empieza igual que el 2, ¿no? Con la máscara. Solo que ahora se la quita, supongo. Míralo. Coño, pero si es Raiden. Hostia, tío, es que no me acuerdo de nada de este juego, por Dios. Pensaba que era Snake, fijaos. Madre de mi vida, qué mal estoy. No me acuerdo, ¿eh? Si digo algo que no eso, pues no me peguéis, ¿vale? No me peguéis. Es Raiden, claramente. Pone Jack. Vale, a ver. Hostia, qué bien va, ¿no? El control es de lujo, ¿eh? A pesar de no ser 1080, porque este juego en Play 3 creo que no alcanzaba 1080. Alcanzaba 720 a 60 frames, pero va de lujo, ¿eh? Espectacular, madre mía. Vale, a ver. ¿Con qué empezamos? Con un cuchillo, ¿vale? ¿Esto qué es? Ah, comida. Vale. Ah, sale porque le pongo... Ah, porque me gusta Metal... Ah, vale. Claro, y si pongo el 3, entonces ¿qué sale? Snake. Sí, estamos en Play 3, sí. Es que no me acuerdo qué pasaba si ponías... Si te gustaba Metal Gear 1 al principio, el 2, el 3... No sé, chicos. Yo he cogido esto porque me gusta el 2, básicamente. Y empezamos con... Con este. Vale, ya nos llaman, a ver. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake Naked from now Snake, on. ¿cómo? You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? No te gustan las serpientes. You've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Mayor Oh, Tom. and Snake. Yeah, The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Time for the snake to shed his skin. Ah, que es un disfraz lo que lleva, amigo.
Ah, curioso. Curioso, ¿eh? Hostia, tío. Claro, es depende de lo que elijas, ¿no? Si eliges el 2 al principio que te gusta Metal Gear 2, empiezas con este. Te da a entender como que juegas con Raiden, pero en verdad es un camuflaje. Qué guapo, tío. No me acordaba, madre mía. El putísimo amo. Fijaos, estaba pensando incluso hasta reiniciar, ¿eh? Hasta reiniciar y haber puesto que me gusta Metal Gear 3. O el 1, mismamente, ¿no? A ver si salía algo épico. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting, huh? This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox Unit's speciality. No debo dejar huellas. In other Amigo words, mío, weapons and equipment are procured on site. yo voy dejando That huellas goes por for todas food as partes. well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also Vale. find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. ¿Dónde You know estaba? where it Ah, is? vale, ahí, encima, ¿no? Vale, No ok. problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. Sí, este hombre no los Climb a conoce. tree, Este hombre, stand eso in de no front dejar of a tree huellas, that's no, covered no in sé. ivy and press the No sabe que action le está button. manejando, en verdad, ¿eh? I'll be monitoring your progress over Voy a the dejar range. huellas por todas partes, ya veréis. Can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. Vale. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your Bienvenido, backpack. Adria. A ver, ok. Ah, esto es lo típico, ¿no? Este es como el... Vamos a llamarle el coronel. Porque es el que nos va a ayudar, seguro, en todas las misiones del juego. A ver, un momento, ¿cómo? A ver. ¿Dónde está la pistola exactamente? ¿Hola? ¿Esto qué es? Píldora resucitadora. Desarrollada por la CIA, te despierta la muerte falsa. ¿Cómo que la muerte falsa? ¿Cómo es esto? ¿Qué clase de Lázaro falso es este? ¿Me despierta? No sé cómo va esto. Me despierta de la muerte falsa, no sé cómo va eso, ¿eh? A ver, vale, esto es para tumbarse, ok. Esto es para pegar de hostias. Vale. Nada, pega un poco soso, ¿eh? No me gusta. Me gustaba más como pegaba en el 2. Vale, esto es para la cámara primera persona. Vale. Ah, puedo alejar la cámara y todo. No me gusta más así. La perspectiva esta me gusta más. Vale, vamos a coger la mochila. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde estaba? ¿Qué clase de Tekken es este? Es muy diferente al 2, ¿eh? O sea... Y al 1 ni os cuento, vaya. Va a haber manqueadas, ¿eh? O sea, no esperéis aquí un juego limpio, un juego sin fallos, porque jugando yo va a haber de todo, ¿eh? A ver, la mochila está ahí. Bienvenido al tóxico. Espérate, a ver cómo... Ahora, vale. Ey, pero ¿cómo la cojo? Ahora. Vale, estoy dejándote caer. Vale. I see you've retrieved your backpack, Snake.
To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose weapon from the backpack. Vale, venga, esto, venga. Your available Hay algunos weapon diálogos que lo voy a saltar, ¿eh? Este, por ejemplo... Bueno, espera. A ver. Creo que nos habla de... no sé si los personajes son iguales que en el 1. Mei-Lin, por ejemplo. Aquí no está, evidentemente. O no sé, no me acuerdo. Pero creo que nos explica cómo guardar partida y demás. Vale, no tendría que haberlo saltado, ¿eh? Es igual. Han pasado 5 años, 72 días y 18 horas. Madre mía, ¿no? Estás más delgado. ¿Ya se lo deduces por el sonido de mi voz? Pues claro, sé todo sobre ti. Sí, pues yo no sé nada de ti, porque te den. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué desapareciste tan de repente? Estaba trabajando en una operación secreta. Ya no me necesitabas. Pero todavía había tantas cosas que me podías enseñar. No, no te enseñé todo lo necesario sobre técnicas de combate. Te enseñé todo lo que pude. El resto lo tienes que aprender tú solo. Bienvenido, Rubén. Te salían recomendados. Qué raro, YouTube, ¿no? Recomendando mis directos, qué raro, porque casi nunca los voy a recomendar. Vale, a ver, espérate, vamos a saltar esto. No, es que fíjate si lo dejo, nos tiramos aquí por lo menos 5 minutos, tío. ¿Eres fan de Final Fantasy? Claro, por supuesto. Soy fan a tope, he jugado un montón en el canal. No, haremos gameplay normal, ¿eh? No haremos 100% ni de coña. Commencing virtuous mission now. Vale. Va, esto sí. Va, una pistola tranquilizadora. Vale. Quien se me acerque, un tranquilizante. En todo el morro. Vale. A ver. ¿Esto qué es? Puedes recoger sonidos suaves. Al equiparte con él, recoge sonidos de dirección en que apunta. Vale, esto será para alguna misión o algo. Nada. Sigamos, a ver. A por las ranas. No iba a hacer nada de lo secundario, ¿eh? Si hay algo que venga y se vea que se puede hacer, lo hacemos. Pero si no, estas típicas misiones que tienes que ir de un sitio para otro y tal, como que no, ¿eh? Coño. ¿Un cocodrilo? ¿En serio? Ah, qué guay. Uy, 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 uy. Me voy de aquí. Me voy de aquí. ¡Ay! Coño, qué susto. Lo siento, amigo. Lo siento, lo siento. No era mi intención asusarte. ¿Y si le mato? A ver, vibra al detectar ser vivo. Equípate con él para utilizarlo. El resto de vibraciones estarán desactivadas al usarlo. Yo veo lo grande. Yo veo un cocodrilo y me lanza por él, ¿eh? Me da igual. Aunque me coma entero, me da igual. Ah, mira, aquí hay algo, espera. Quita, pero... ¡Está agresivo! Vale, espérate. 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 Coño. ¿No me estaba llamando? Sokolov should be at the abandoned factory to the north, so head in that direction. A ver. El tema es... Si duermo a estos tipos, a los caimanes estos... ¿Qué podría sacar de aquí yo? A ver, espérate un momento. Vale, se ha dormido. Ok, ¿y ahora qué? ¡Hostia! Bienvenido, Felipe. Agáchate y sales con el cuchillo. Vale, a ver.
Que te rajo. Oye, pero no muere. Pero no muere este... Pero... ¿Está bugueado? ¿Tiene la vida bugueada? No le mato, tío. Pero... No tengo pistola, ¿eh? La que tengo es la de tranquilizantes. Bienvenido, Bruno. A ver. Estamos probando, ¿eh? Estamos de pruebas. Estoy probando. A ver. No, no, no. A ver, no, no. A ver, espérate. ¡Quieto! ¡No! ¡No! Es que no los veo, tío. A ver, por aquí, a ver. Sí, estamos en Play 3, sí. Hostia, pues te quitan vida, ¿eh? De 2 hostias me han quitado la mitad de la vida. A ver, yo creo que hasta que no consiga una pistola buena de balas normales, pues con el cuchillo me tiro la vida para matar a un caimán de estos de mierda. Pues como que no. Es un remaster, Felipe. Es la versión HD que salió para Play 3. Esto no se veía aquí en Play 2 ni de coña, vamos. No se veía así ni de coña. And grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a Y me lo dice stealth ahora, tras ser asesinado por un caimán. The Major is right. Genial. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be ¿Me lo dices o me lo spotted. cuentas, But if amiga? you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Vale, 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 vale. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Vale, o sea, Keep that in mind as you go el along, porcentaje de arriba a la okay? derecha indica el... Vale, vale, vale. El grado de infiltración que tenemos. Si estamos abajo, como es ahora que estamos al 15%, estamos visibles, ¿no? Vale, ok, a ver. Hostia, el inventario, tío. Uf. El inventario está muy currado, ¿eh? Camuflaje, mochila, comida. A ver. Muy intuitivo esto. A ver, camuflaje. Vamos a ver. Vale, le puedo pintar la cara. Cara negra, que dice, no me gusta, tío. Resplandor, máscara. Con la cara de Raiden. Qué bueno, tío. Qué bueno, vamos a dejarle con este. Bosque, vale. Pintura de cara cuando estás en zonas de bosque, ok. Uniforme. Uniforme de tigre. Wow, 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 wow. Corteza árbol, nos baja el porcentaje. Cuadrados. A lo retro, ¿no? Hostia. No, vamos a ponernos esto, el tigre. Mejor. Vale.
Vale, estos son los objetos, ok. Comida. Y ya está. Vale, a ver, entonces, la idea está clara. La teoría es clara. La práctica no tanto. La práctica no está tan clara, pero bueno. Vamos a intentarlo, ¿eh? Ya digo, no va a ser 100%, ojo, ¿eh? No voy a sacar todos los trofeos. Y más que en esta cuenta tengo la... En esta Play tengo la cuenta baneada. No voy a entrar en detalles, porque la perdí hace bastante tiempo. No es la cuenta de Play 4, ¿eh? Es otra que me creé aquí en Play 3, que la perdí. Pero bueno. A ver. Mira, aquí estoy al 75%. Vale, ve. A ver, amigo, date la vuelta. A ver si puedo estrangularte. Hostia. Espérate. ¡No! Te meto. Te meto que te he metido. Que no te levantes. Estamos en normal jugando, ¿eh? Y me van a matar. Visto lo visto, me van a matar 50.000 veces. No, es que así no hay que ir, ¿eh? Así no hay que ir, ¿eh? Creo que voy a dejarme matar. Me voy a dejar matar, espérate. No vale, ¿eh? No vale. ¿Se ha enterado? Vamos. Venga, mátame. Vamos. Estoy dejando, amigo. Vamos. Llamada. Que estoy a punto de morir, ¿verdad? Vale. Vamos. A ver. Esto va a pasar más veces, ¿eh? O sea, que no os pille de susto, ¿eh? Yo aquí ya sabéis. O sea... La infiltración no es que me lleve bien con ella. Pero bueno, vamos a intentarlo ahora. A ver. Voy a hacerlo bien, vamos a ver. Si estás jugando normal, ¿por qué no sale en el radar? No lo sé, las opciones saldrán a lo mejor, ¿no? Anotaciones. ¿Hay mapa aquí? Es que ni me acuerdo. ¿Hay mapa, en verdad? Aquí no viene, ¿eh? No viene. Espera. Aquí pone mapa, pero ese es el mapa nuestro, ¿no? Sí. No viene el mapa. Yo creo que no había mapa aquí. Os estáis confundiendo con otra saga y aquí creo que no hay... No hay mapa, ¿eh? El mapa tuyo es el que miras para ubicarte, para saber dónde estás, pero... No hay mapa en sí, arriba. O sí hay, espérate un momento, a ver. Detecta movimiento, no detecta objetos inmóviles. Al utilizarlo gasta pilas. A ver. Bienvenido, David. ¿Será este? Vale. Un radar a lo cutre, ¿no? Pero bueno. Al menos hay algo de radar. Bienvenido, Alex. Los que entráis, chicos, bienvenidos. Venga, dejar ese like ahí a tope. Que sé que os gusta. Sé que os gusta este juego, ¿eh? Y por eso lo he traído en parte. Para seguir con la saga. Luego más adelante quizás, pues a lo mejor traemos el 4, ¿no? Si veo que os mola y tal. Traemos el 4, que lo tengo ahí en Play 4 además.
A ver, gasta pila. Nada, es igual. No pasa nada. A ver cómo era esto para... Vale, espérate. A dormir, amigo. Duérmete. Ahora, toma. ¿No lo puedo coger? No, hostia. Vale, vale. En PC se puede comprar jugándolo en algún sitio. Que yo sepa, no. Este juego salió solamente en Play 3 y Play 2, obviamente, que fue el original. Luego sacaron la versión remaster, que incluye este, el 2 y el de la PSP, si no voy mal. Vale, creo que le voy a desactivar esto, el radar este. Hostias. No one here after all. Vale, agáchate, agáchate, agáchate. Ahí me ha visto. No, pero agáchate, agáchate, es normal, ¿qué haces? ¿Qué demonios? Eso digo yo, soy gilipollas. Pero... Madre mía, me va a costar adaptarme a esto, ¿eh? Me va a costar adaptarme, tío. Pero bueno, no pasa nada. Estas muertes o estas manqueadas por los loles, ¿no? Vale, he vuelto donde antes. Madre mía. Los puedes estrangular, vale. ¿Cómo los estrangulo yo? Espérate. Un trofeo, malote. Círculo oprimido. Pero el círculo oprimido lo que hace es que le arremete con fuerza, pero no le estrangula. Le deja inconsciente directamente, pero no... Bueno, salvo que lo haga cuando esté de espaldas, ¿no? A lo mejor... A ver, un momento, a ver si puedo... Espérate. Lo voy a probar con este, a ver, espérate. Mira, con este que está de espaldas. HQ. This is HQ. Patrol. Vale. Ok. ¿Dónde vais? Es que no sé dónde ir, tío. A ver el puto mapa, a ver. ¿Dónde estoy? Vale, es hacia atrás y luego a la derecha. Vale, a ver. O sea, tal que por aquí. Vale. Vale.
Mira, pero ¿cómo me siguen disparando? Pero se cambia de zona, tío. Dejadme en paz. Hijos de puta. Madre que me parió, tío. Navajazo, hostia. En todo el costado. No paran de venir, no paran de venir, ¿eh? Si me tiro, ¿me puedo tirar? Ah, vale. Pues me tiro directamente. Mejor así. Así empezamos sin estar en alerta, ¿eh? A ver, espérate. Vamos a ver. Si no, la lío ahora. La palabra escribe no está en tu vocabulario. No está, no está. La palabra esa para mí está censurada en el diccionario, no está. A ver. Si a este le puedo... coger. Me va a ver. Me va a ver, ¿eh? ¡Corre! No, 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 no. No es... Vale, 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 vale. ¡Hostia! Que vienen dos ahí. Bienvenidos a los que entráis, chicos. Un saludo. Los que vais entrando. Mira, este cojo, me lo cargo. Corre, 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 corre. Te pillé, toma. A comer suelo, amigo. Mira, y este lo tengo más fácil. A este cojo la pistola. ¡Ey, ey! Coño, sube, sube. ¡No! ¿Pero qué hago? ¿Pero qué hago, tío? ¿Qué clase de retraso tengo que me tiro yo solo por el puente? Madre de Dios. Madre de Dios, tío. No me tengáis en cuenta estas cosas, ¿eh? Joder, ha sido muy épico, tío. Me cago en mi puta vida. Solamente me pasan estas cosas, tío. De verdad. Quería subir, pero no sabía qué botón era. Y en lugar de subir, pues me he tirado. A ver, espérate. Esto me sirve ya para saber que la X, cuando te caes por un puente o te quedas en el borde, la X es para tirarte. Espera, 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 espera. Te he metido un tranquilizante, tío. ¿Dónde ves? Venga, coño. ¿Qué haces bailando, tío? Toma. Vale. Ahora.
Vale, bueno. He avanzado, ¿no? Es lo que cuenta avanzar. He avanzado, tío. A ver un momento el mapa, ¿dónde estamos? Espérate. Vale, hay que ir hacia arriba solamente. Perfecto. Quita más fumar, ¿no? Vale, a ver. Hay un avispero encima del puente. ¿Un avispero encima del puente? ¿Y qué se acaba con eso? Bienvenido, Orión. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. Tío, necesito una pistola normal, ¿eh? There are sentries posted around the perimeter. Con balas asesinas que I wonder maten. how many are inside. Ah, es solamente... Ah, vale, vale. Es como una distracción Your para los objective, guardias, ¿no? Para que te dejen... Sokolov, Vale, vale, is vale, vale. inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. No te and one pongas more a ningún thing, tipo de Snake. peligro. There's more. ¿Y cuenta tirarse No, por un it's puente, just amigo? that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Vale, a ver. Ay, señor, está jodido ahora. Vamos a ver, espérate. Ya por lo menos sé cómo se dispara, cómo se gatea, así. Y demás. Ahora falta saber cómo coño aguantar todo el juego sin morir. O morir lo menos posible. Vale, a ver. ¿Qué armas tengo? Solamente esto, ¿no? Vale, a ver. Vamos a ver. Tío, esto no funciona y está. Ahora. Es de efecto retardado este hombre, ¿eh? Cago en mi puta vida. Bienvenido, Meli. Vale, ¿alguien recuerda cómo se mataban a los que estaban en el suelo? ¿Se podía matarlos? ¿O no se podía? Mira, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Cañón de 12 balas. Pulsa el botón cuadrado para sujetar con fuerza y para disparar. Hace estallar al enemigo. ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué día antes he cogido yo? ¿Esto qué es? A ver, mochila. Hostias, es una escopeta esto. ¿Qué me estás contando? ¿He cogido una escopeta antes que una pistola, de verdad? Madre de Dios. ¡Ey! Nadie, amigo, nadie. Sal de aquí, sal, corre, corre, sal. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? What's wrong? ¿No tienes la MK22? Sí, es la pistola esta, ¿no? Sí. Pero lo que yo quiero es la pistola normal. No esto.
¡Mierda! Joder, no me da tiempo. Me están poniendo fino, madre mía. Están poniendo fino, tío. Major, I'm in front of Sokolov's cell, but the door won't open. Hold on, Snake. What's the current condition? Condition? Yeah, what phase is it now? Alert. Exactly. I already said you can't contact Sokolov during battle. Don't you listen to people when they're talking? Pero tú no escuchas. Well, anyway, the reason that door won't open is probably because Sokolov is blocking it himself. Madre de Dios. He's scared, and no wonder. In order to break Sokolov out of there, you'll need his cooperation as well. So stop scaring him. Contact Sokolov later after you've Vale, a ver. Madre mía, todos los que hay, tío. Por favor. Me dejo matar, Me dejo matar. No me llames, tío. Si estoy muriendo, me está llamando para qué. ¿Para qué me está llamando? A ver. Snake, do you read? Snake. Major. Snake, are you all right? Yeah, I'm okay. Estoy bien, dice. You're far from okay. Look at your life gauge. You're on your last leg. No. Está casi a cero. Ya dan por hecho que voy a morir, Snake, this is a solo sneaking mission. A ver, hay que hacerlo mejor, Voy solo contra el mundo. A tope, ya está, lo que salga, tío, ya está. Vivo al límite. Si me matan, me han matado. Vale, a ver, entonces. La idea es que no nos pille ninguno. A ver, espérate. Si lo voy durmiendo a todos, puede ser un buen plan, ¿no? Sin fisuras. A ver. Estoy lejos. Esto es imposible que me vea. ¡Mira cómo corre! ¡Duerme! Duérmete, cabrón. Vale. Ahí hay otro. Ok. A ver si pudiera por él. Para tener los trajes de los boss, tocaba silenciarlos. En vez de bajarle la vida, le bajaba la segunda barra. Ah, la barra de abajo, ¿no? ¿Quién me ha visto? ¿Pero qué dices? Hostia, tío, se miran tres por detrás. Madre mía. Así es imposible, tío. Madre mía, eso es imposible avanzar, Menos mal que no se me ha ocurrido ponerlo en difícil, Si no, aquí nos tiramos todo el día. Vale, tengo la escopeta de antes, ¿no, verdad? Hay que cogerla, vale, ¿dónde está? Si apuntas y presionas L2 sobre 2 se desplaza. ¿Cómo? No. No, porque los botones de atrás son para abrir el menú de armas y de objetos.
A ver, voy a sacar el radar este. Vibra al detectar ser vivo. A ver, si me pongo esto. Ah, vale, esto te avisa. Vale, 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 vale. Y esto te lo marca en el mapa. Madre mía, todos los que hay. Está lleno de puntos el mapa, ¿eh? Madre de Dios. Estoy jugando bien. ¿Qué va? Yo aquí en este tipo de juegos soy muy manco ya. Es que ya lo sabéis. Me lo paso, sí, pero muriendo 50 millones de veces. Y más en este, que hace 1000 que no lo juego. Pero bueno. La diversión está asegurada, amigos. Es lo que importa, ¿no? ¿Puedo dar consejos sobre este juego? Claro. Claro que sí. Lo que queráis. A ver. ¿Dónde están los demás? Quiero coger la escopeta. ¿Cómo? ¿Cómo se supone que salto muros? No sé qué me ha visto ahora. No puedo reiniciar el... Espérate un momento, a ver. A ver, ¿no puedo reiniciar el punto de control o algo? En plan, si quiero que me maten, para no... No, no puedo. No hay opción de esto. No hay opción. The radio man must have gone. ¿Dónde estaba el arma este de antes? Estaba por aquí, ¿no? Ah, aquí. Aquí. Vale, 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 vale. Vale, más munición. A ver qué cuenta el mapa. Vale. Trata lo posible de evitar peleas y sobre todo de matar a los soldados. Créeme que más adelante lo entenderás. Que no los mate a los soldados. Pero si no los mato, entonces... Vale, vale. Aquí estoy un poco más a salvo, aquí arriba.
You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? Le hemos encontrado a este. Qué bien. You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Sí, la escopeta la hemos cogido antes, al final. What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Vale. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. ¿Cuál Metal Gear me recomiendas empezar? Con el Their primero. orders Si were te to gusta la saga, prevent sí. Colonel Volgin from capturing me. Empieza el primero, juégatelo, pásatelo y luego pues con Even los if demás. it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. No siento ningún amor por este lugar. Si lo sintieras, amigo, estarías mal de la cabeza, en serio. ¿Quién puede sentir amor por este lugar? Bueno, yo sí. Por los puentes. Yo siento mucho amor por los puentes. Para tirarme, más que nada. Good work, Snake. Now Como ha hurry up pasado and get antes. Sokolov to the recovery Bienvenido, point. Luis. We'll rendezvous with you there. Roger. Vale, What ahora about the sentries? I managed to get past them. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there.
Bienvenido, Geray. A hostias a tiro limpio. Eso soy yo. Mi plan es ese, o sea... Plan de infiltración, los cojones, a tiro limpio, ya está, tío. Si mueres, a intentarlo otra vez, ya está. A ver, ese quién es. Freeze! Uy, qué mala pinta tiene esto. No me gusta. So this is the legendary boss. ¿Cómo? We meet at last. Ay, no me da tiempo pulsar el botón. ¿Este es Ocelot? You're from the Ocelot unit of Ocelot, Specialists. míralo. What's a Gru soldier doing here? Soldier? Bueno, He's the Ocelot commander. a ver, Ocelot. That's major. Una réplica muy falsa, ¿no? De Ocelot. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. An ocelot never lets his prey escape. What? Venga ya. No se lo crea ni él, tío. Esto es... ¿Qué clase de Ocelot fantasma es este? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Vaya el calvo. Está cagado, perdido el calvo. Huh. You're not the boss, are you? ¿Alguien puede explicarme qué venía eso? Hostias. Gru operatives? What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Ah, amigo, te ha salido mal el tiro, ¿eh? Major, ¿Cómo corre el calvo, tío? shoot the other one. Toma ya, vámonos. Ni Chuck Norris, ¿eh? Hostia puta. Estamos ante el Chuck Norris de la selva, ¿eh?
You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your Snake dando lecciones de fugitivo a un... revolver technique. Madre mía. Ni me acordaba de este tipo, But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Bienvenido, Fox. Noqueado. Ha llegado aquí en plan, toma, soy yo aquí el puto amo, me cargo a 5 soldados. Sin fallar. Llega Snake, toma. Noqueado. Qué grande es Snake, tío. Es el puto amo, Es el puto amo. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and Bienvenido, David. Between Los que entráis, chicos, somos 60 personas. Muchas gracias, lo que estáis ahí detrás. By the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Vale, ¿y ahora qué? A ver, entonces, la idea está clara, ¿no? La idea es que Snake es, vamos, es un dios ahora mismo. Alto el fuego. Vale, un trofeo. Ok. A ver, entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a mirar el mapa un momento. A ver, hay que salir. Vale, el destino, ok. Me gusta en parte este mapa, ¿sabéis por qué? Porque te indica dónde tienes que ir. Que no me gusta, en parte también, ¿no? Porque... ya me conocéis, para mí lo fácil no me gusta nada. Eso, los juegos antiguos que tienes que romperte la cabeza para solucionar, o bien puzzles, acertijos, dar 1000 vueltas para coger lo que sea, llaves, lo que sea, ¿no? Me gustaba mucho más que los juegos de ahora. Porque ahora lo fácil... Lo fácil es eso, mirar el mapa. Y hay juegos que ni siquiera tienes que hacer esto. Pero bueno. Yo jugaba online el Metal Gear Ops Plus de PSP. No sé cuál es ese. Sé que hay uno en PSP, pero... ni idea. Okay. Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best GRU has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Venga ya, ¿qué pasa ahora, tío? Un tanque, venga ya. What the fuck? That's what they were making you build. Yes. Ah, no. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Y parece Metal Gear Rex, ¿no? La cabeza. Míralo. Is that thing finished? No, this is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help.
Got it. Let's go. Vale, o sea, ahora tengo... un rehén a mis espaldas, no me puedo creer. Está flipando el viejo, ¿eh? Está diciendo, madre de Dios, quiero morir aquí mismo. Pégame un tiro. Vamos a cruzar el puente, coño. Qué lentitud, por favor. Hostia. ¿Qué traes ahí? ¿Te vas de viaje? De vos. Bienvenido, espantallo. De Mary se sabe algo. No, creo que aquí no sale. Salía en el 4, en este no. What are you doing here? Sokolov comes with me. ¿Qué cojones? Hornets. ¿Pero de dónde salen? ¡Wow! ¿Soy yo o hay personajes que se asemejan mucho al 2? ¿Os acordáis de Olga, que sale en el 2? ¿Y de Vamp también? Los han querido hacer igual, pero modificando su historia, ¿no? No sé. La rubia me recordaba a Olga. ¿Y el otro? A Vamp, míralo. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Ay, qué mal rollo me ha dado, tío. Amigo, ¿qué le pasa a los ojos de ese hombre? It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Volgin. ¿Este quién coño es ahora? Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger?
¿Qué? ¿Qué cojones? ¿La de montar arma delante suya? ¡Hostia, qué dolor! He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Madre mía, si no fuera Snake, aquí pensarías que muere, ¿eh? Si esto fuera otro, le mata. O sea, si yo fuera ese, me sentiría el puto amo, tío. Bienvenido, Estico. ¿Cómo estamos? Pero todos sabemos que Snake siempre sale con la suya, ¿no? O Jack, como se llame aquí en el 3. Hostia, eso sí. Sufre de lo lindo, ¿eh? Madre de Dios. ¡No! Me tires por el barranco, tío. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Vale, ok, ¿y ahora qué? A ver. ¿Dónde empezamos ahora? En la selva no creo, ¿no? ¿O sí? Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? No me digas lo que es obvio, tío. Me ha caído aquí por un puente. ¿Qué esperabas? ¿Que estuviera bien? Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Madre mía, pero... Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. ¿Tengo que curarme Once yo you've solo? selected the affected ¿De area, verdad? hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process.
To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. A ver. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Toca clase de medicina, chicos. Toca aquí recomponer a este pobre hombre, madre mía. No me acordaba de esto, ¿eh? Vale, a ver, levántate, Snake. Por favor. No puedo. Vale, espera, a ver, ¿cómo han dicho? Cura, a ver. Operación medicina. Sufres cortes muy profundos, sangrando. No se ha colocado una venda. Todavía no se ha desinfectado. Vamos, que estoy en la putísima mierda. ¿Y qué hago aquí yo? Madre mía, tengo todo roto, ¿eh? Dios mío. ¿Qué uso? A ver. Sutura, venda, tablilla. Esto y ya está. Toma por culo. A ver. Una venda, vale. No me queda claro esto. ¿Cómo se puede hacer? A ver. Sufres cortes muy profundos, sangrando. Todavía no se ha desinfectado. A ver, aquí, ¿qué usamos? El desinfectante. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Cura 80%. Vale. Me he curado, ¿no? Estoy tiritando ya, pero es que no sé cómo coño iba esto, tío. Es que son tantas cosas. Es que me he partido por la mitad, ¿eh? Me he partido todos los huesos, madre mía. A ver. Vale. Tenemos ahora el... Vale, a ver. No sé cómo es esto, tío. Visualizador. A ver. Vale. Sufres cortes muy profundos. ¿Qué tengo que usar aquí? ¿La tablilla? No. A ver, la venta no puedo. Sutura, vale. Aquí desinfectante. Ahora, vale. Ya está. Le he metido todo, ¿eh? Le he metido de todo. Un poco. Va, qué dolor. Me ha quedado un poco de duda de la medicina de Rico. Yo suspendo. A mí, si me decidiste curar a alguien, lo empeoro. Si miras hacia la izquierda en esta escena, hay un cadáver en el río. ¿Un cadáver en el río? Good job, Snake.
We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop Pero no me a dejan mirar. balloon. Can you set it up? A ver ahora. Vale, a ver, ahora sí me deja mirar, pero... Shagohod. Venga, Nicolás. Vale, y ahora cómo se supone que me muevo yo estando así. No. Yo no sé si lo he curado bien, en verdad. No sé. Oh, misiles, un Stinger. Wow. Joder. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. Bienvenido, te vencen. Un saludo. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. ¿Cómo? Ese misil que tiene Bolgin se llama ¿cómo? David Crockett. ¿Cómo? Kiss of death. Are you KGB? ¿Cómo que David You may Crockett? be able to use her. She has spunk. Vale, a ver. A ver. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulls Sí, the los trigger. gráficos, o sea, para ser lo que es este juego, incluso en Play 3 se ve de puta madre. You're going to Se ve de lujo. fellow Russians? Incluso a 720, ¿eh? Colonel! Venga, hasta luego. Madre mía. Y ¡boom! Explotó. Explotó todo. Vale, a ver, quiero saber qué coño pasa con el Snake ahora, tío. O con Jack. ¿Cómo sigue? Porque después de esto... Wow. Se convierte en Chocapic. Madre mía, toma ya. Esto parece el final del juego, ¿no? Ya, ¿no? Esa explosión es típica de
de Resident Evil, ¿eh? Cuando llegas al final, ves cómo explota todo y ya. Venga, fin del juego. Un saludo, Rafa. Vale, vamos a guardar. Dame un segundo de nada, ¿vale? Que voy al baño, chicos. Y seguimos. Y continuamos con el siguiente destino. O la siguiente parte. A ver cómo queda el pobre Snake. Dame un segundo de nada, ¿eh? No os vayáis, ¿eh? Silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. I give my life not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a Vale. dream, snake A ver. El juego se supone que empieza ahora, ¿verdad? You go through the rain, and someday you'll feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new life. Hostia, qué musicote, ¿no? Espero esto tenga copyright, porque como tenga copyright... Not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Tiene copyright, bueno, It's the way es igual. I fly to Entonces, you. me quitarán la monetización, pero da igual. Still in a dream, Mientras que se pueda ver. snake eater. I'm still in a dream, snake eater. Toma ya. Esta música es muy torrente, ¿no? Esta música es muy torrente, tío. Había monetización. Bueno, pues en parte me da pela. Tengo muchos vídeos sin monetizar. Tampoco me da igual. Me da igual en parte. O sea, tampoco me voy aquí a complicar por que en este vídeo me metan copyright en la música. Estados Unidos tiene a Snake y España tenemos a Torrente. Sí, es muy... Currently flying over the Arctic Ocean. Muy de torrente la música. 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too?
Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, B754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like Madre mía, creo que nos vamos a comer mucha cinemática en este juego, ¿eh? My power over the military has weakened since No sé cuánto dura en verdad el juego entero, I will need some kind of pero si proof that contamos this was not the action las of the American cinemáticas, las secuencias de codec y todo lo demás, government. You have 1 week
Vamos a duplicar el tiempo de lo que realmente dura el juego, ¿eh? Madre de Dios. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. Sí, en parte esto es bueno, porque en parte esto The boss should be close to combina bien la realidad, como decís por aquí, con la Guerra Fría. I would not expect too much if I were Por eso a veces the political te tienta situation mucho verlo, is porque Metal Gear and Colonel Volkin is a member of the te cuenta cada cosa. which seeks to topple my government. 1 week. You have only one Ya no solamente este, porque en el 1 mismamente te contaba cada cosa. What is that supposed to mean? Nothing means nothing. Call it a modest ¿Cómo se llama la película? to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Venga, ya está. Vamos, déjanos seguir, tío. Por el amor de Dios. Are the Russians going to be helping us? R1. The KGB has promised to lend us one of their Ah, qué guapo. Vemos los controles del avión. Estos detalles molan, ¿eh? Están curradísimos, ¿eh? Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? Hay un vídeo de solo cinemáticas de tu usuario y si no me equivoco el tiempo de escenas es de 3 a 4 horas, ya ves. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been Madre told mía, that Adam has infiltrated montar ahí tiene que ser un puto mareo importante, ¿eh? Yo que soy además de mareo fácil. Madre mía. Ops. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. Bienvenido, Iván. El final de Metal Gear 4 sí que lo he visto, pero ya no me acuerdo. Lo vi hace mucho tiempo. Me lo pasé 3 o 4 veces, creo, en su día. Y sí que lo vi, pero ya no me acuerdo. Se queda largo también. Vale, gente. A ver. ¿Tenéis miedo a las alturas también? Bueno. Es ver un sitio alto. Me da un mareo que alucina. Joder. Aterrizaje con estilo, ¿no? Yo llamaría esto. Vale, a ver, espérate. Si no hemos tenido suficiente con las secuencias. Viene el codec ahora, ¿eh? Loud and clear. Glad to see you landed safely. A ver. I got blown pretty far off target. Cuéntanos, amigo. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Vamos a ver.
Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Sí, causarle una F Snake Eater. a The Boss. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out ¿Cómo? last year. ¿Qué me cuentas de películas ahora, madre mía? Anyway, it's based on a true Madre mía. story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. Venga, It was tío. discovered A by the ver. Nazis before it Te was va a cambiar el finished. nombre y ya está. O I sea, watched the corta. movie again just to make sure. In fact, I even En ordered the este actual juego os digo yo film que from the movie company. Snake se tira un pedo, yeah, it lo doesn't sound analizan, like the greatest name to use. So what should te I cuentan call cómo you? ha sido, qué olor tiene, de You know, todo, tío. O Let's sea, just use Zero, like todo. we've been doing all along. All right then. Major ¿cómo se Zero enrollan it para decir is. We'll start 4 over from chorradas? square Por amor de one. Dios. From square 0. My frequency is 140.85. Vale, venga, recibido. I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the Enfrentarás al research armamento facilities. más avanzado. If you Guay, have me any dejas. questions, just ask him. His frequency is 148.41. Me dejas con el culo roto, amigo. Mr. Sigint. Got it. Ok. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, El Metal meet Gear up 2 with Adam first. ni de He's coña cleared the duran way tanto for you las to rescue secuencias Sokolov. y las How will I know this las Adam conversaciones del if I see codec. him? Y en el 1 You'll know tampoco. once you Pero es reach que en the este, factory. The whole area has been Madre de polluted Dios. by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, who are the Patriots? And Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. Lale You've been Lulelo. equipped with a Que os quede claro, 45 for this Ojo. mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox Clases de canto con procedure Metal Gear, was claro que procure sí. on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. Magnífico. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Sí, Keep that vale. in Si mind fracaso en and esta proceed misión, with le vuelvo a intentar otra extreme vez y ya caution. está. ¿Qué coño es el fin de Understood. qué Commencing mierda me estás Operation contando? Snake Eater. A ver, si me dejan manejarlo, que va a ser que sí. Ok, vale. A ver, como estamos en otra zona. Llevamos de directo 2 horas ya, ¿verdad? A ver, un segundo, creo que sí. Llevamos 2 horas. Creo que esta serie, ¿vale? Vamos a hacerla de este tiempo. 2 horas, 2 horas y media más o menos, chicos, ¿vale? Para que se hagan más directos y no se haga tan corto. Porque de ser así, si no fuera por las cinemáticas y tal, no es un juego largo, que digamos. Entonces, para que nos dure más, vamos a hacer directos de 2 a 2 horas y media, ¿vale? Con lo cual, cortamos aquí. Cortamos ya, que hemos hecho el principio. Por ahora ha ido bien, en verdad, porque no esperaba tanta gente, sinceramente, la verdad. Así que a ver qué tal van los siguientes directos. Lo que sí voy a hacer es...
apuntarme todas las combinaciones estas del codec. Para saberlas, más que nada, ¿vale? Miraré ahora a ver un poco cómo son las combinaciones, por si hace falta llamar a alguien y no se tenga la combinación a mano, pues... Como que mejor hacerla así, ¿no? Snake, it's so good to hear from you again. Same here. Cuando se empieza a It's been jugar. a week, El siguiente directo ya lo 4 veremos. days, Todo. actually. I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Y nos dejarán jugar, digo yo. Then you must have seen me naked. Nos dejarán jugar. Yeah, but you were all wrapped up in bandages. Venga, déjame guardar. Quiero guardar, no quiero que me cuentes tu vida, ¿vale? Por favor. Vale, gente, pues nada, espero que el directo os haya gustado. Gracias a los nuevos que habéis llegado y que he visto aquí gente nueva. Gracias a los que habéis dado aquí el follow. Y nada, nos vemos en el siguiente directo, chicos. No creo que mañana estemos aquí porque mañana quiero volver a Twitch. Quiero seguir con Final Fantasy, así que ya os avisaré cuando seguiremos por aquí con este, ¿vale? Good luck, Snake. Thanks. Así que poco más, 80 likes. No está mal, no está mal, me voy contento. Me voy contento. Pero ya digo, haremos directos de 2 horas a 2 horas y media, ¿vale? Quizás 3, algún día llegamos a 3 horas. Pero bueno, en fin, lo dicho, un placer, gente. Nos vemos mañana en Twitch. Repito, mañana no estamos aquí en YouTube, ¿eh? En Twitch, dándole a Final Fantasy. Así que mañana más y mejor, gente. A cuidarse, no os vicies mucho. Y chao, chao.